Ave María Purísima, ahora vamos a ver la confirmación del culto. El proceso constituido en Toledo en los años 1636 y 1638, con vistas a la beatificación de Beatriz de Silva, no tuvo en Roma ninguna continuidad. Es más, ni siquiera fue terminado con todas las formalidades prescritas por la ley. La fama de santidad de la sierva de Dios proseguía estando viva especialmente entre las monjas del instituto tanto en Toledo como en los demás monasterios esparcidos por Europa y por América Latina. Por lo mismo era de esperar que la causa misma de beatificación antes o después fuese retomada. En efecto, la proximidad, al final del siglo pasado, del 500 aniversario de la muerte, dio la ocasión para una nueva tentativa. Después de haber estudiado de nuevo el estado de la cuestión, el 8 de septiembre de 1909, el padre Francisco María Paulini, postulador general de los frailes menores, nombraba vicepostulador de la causa al sacerdote de Toledo, Raimundo Molina Nieto, el cual a su vez el 6 de octubre de 1910 solicitaba del arzobispo cardenal Gregorio María Aguirre la autorización para construir el proceso super causa excepto cultus ab immemoriabili de Silva Praestiti, y el día 8 del mismo mes se constituía el tribunal en presencia del cardenal arzobispo, el cual nombraba el juez delegado a su vicario general Miguel Paya Alonso. La praxis entonces vigente era la prescrita en el decreto de la Sagrada Congregación de Ritos del 10 de diciembre de 1868, en el cual se establecía que no se procedía a la aprobación de cualquiera de los casos exceptuados, si no ha habido antes un proceso tanto sobre el comienzo del culto o fundamento del caso exceptuado, como la continuación del culto hasta la sentencia que debe manar del ordinario o del juez delegado por la Santa Sede, con la cual se declara que en el caso de que trata esta está comprendiendo entre los casos exceptuados por los decretos de Urbano VIII de santa memoria. Con este decreto, Pío IX restauraba en parte la antigua praxis que había estado en vigor casi 2 siglos, pero que al final del 700 y al inicio del 800 no fue siempre observada, porque poco a poco fue introduciéndose el uso de tratar las causas de causa excepto en la congregación ordinaria sin un previo proceso judicial. Para dicho fin, el tribunal comenzó sus trabajos el 8 de octubre de 1910 y los continuó hasta el 10 de agosto de 1912, en sentencia y 5 sesiones. Fueron examinados 11 testigos, es decir, 2 canónigos de la Iglesia Metropolitana de Toledo, 2 frailes menores y 2 médicos, un coronel del ejército, un abogado y 3 religiosas concepcionistas. Fueron además examinados regularmente los documentos presentados por el vicepostulador de los que él recababa la existencia de culto ab immemoriabili, según la norma del decreto vigente. Para asegurarse de la autenticidad del valor probativo de la documentación literaria e iconográfica, el tribunal se sirvió también de los especialistas en la materia, los cuales presentaron su parecer a la última sesión tenida el 10 de agosto de 1912. Los testigos fueron interrogados con 36 preguntas sobre la vida, virtud y fama de santidad de la sierva de Dios. El 9 de octubre de 1913 moría el cardenal arzobispo de Toledo, Gregorio María Aguirre, y consiguientemente el proceso informativo quedaba incompleto. Y así quedó por casi 2 años. El 1 de enero de 1914 fue promovida a la Santa Sede Metropolitana de Toledo el hasta entonces arzobispo de Valencia, Monseñor Victoriano Guisasola y Méndez, cardenal desde el 25 de mayo del mismo año, el cual nombró un nuevo juez delegado en la persona del sacerdote Francisco Frutos Valiente. El juez delegado publicó la sentencia conclusiva del proceso declarando que el culto de la sierva de Dios Beatriz de Silva existía ab immemoriabili, es decir, antes del año 1534. La sentencia lleva fecha del 23 de agosto de 1915 y fue enviada junto con el proceso del cardenal Guisasola a la Congregación de Ritos el 29 de abril del año siguiente.
con la carta del juez delegado y del promotor de la fe firmadas el mismo día. Así dice la sentencia. Por esta nuestra sentencia definitiva quedamos con estos escritos de acuerdo con el consejo de los jurisconsultos en la causa de beatificación de la misma sierva de Dios Beatriz de Silva, llamada beata, que se presenta ante nos en primera instancia entre don Raimundo Molina, nombrado vicepostulador en la susodicha causa, por una parte el reverendo don Pedro Cárdenas, promotor fiscal, por la otra acerca y sobre el culto público y eclesiástico dado desde tiempo inmemorial a los siervos de Dios que murieron con la fama de santidad, o sobre el caso exceptuado por los decretos del Papa Urbano VIII de santa memoria, publicados en la Congregación de la Santa Inquisición en 1634. Visto los decretos poco mencionados. Vistas las declaraciones de los testigos traídos legítimamente y examinados y llamados expresamente de oficio, vistos los derechos y sacadas las escrituras y todos los documentos compulsados legítimamente. Tenida en cuenta la visita hecha por nos al sepulcro, en que se encuentran depositados muy decorosamente los despojos mortales de la susodicha sierva de Dios Beatriz de Silva, y completada judicialmente la descripción y reconocimiento tanto de las pinturas en que se representa la antedicha sierva de Dios de formas distintas como de la urna funeraria construida suntuosamente en una cavidad del muro del coro bajo de las monjas concepcionistas de esta ciudad para la fiel veneración y custodia de los huesos de la misma Beatriz, y la inspección hecha por nos con el tribunal y con los peritos del altar, en cuya mesa de piedra debajo del arca, en el mismo coro bajo de las concepcionistas, estuvo guardado primeramente durante muchos años el cuerpo de la misma Beatriz de Silva, según consta claramente por los historiadores. Oídas las relaciones de los peritos de palabra y por escrito, considerando que la sierva de Dios Beatriz de Silva, antes del año de 1534 del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que constituye la meta de los 100 años requeridos en los decretos de Urbano VIII para ser el tiempo inmemorial, ya que era tenida como beata y era venerada como tal, la cual nos consta una vez tenida ante los ojos la reproducción auténtica de un manuscrito del año 1526, del cual se habla en el sumario, y en el cual manuscrito, omitidas otras cosas, se lee la siguiente: venida esta bienaventurada señora, folio 2, b, como apareció Nuestra Señora a esta bienaventurada señora, folio 8b, murió en paz entregándose el alma al Señor, dejando su cuerpo en la tierra puro e íntegro como había salido del vientre de su madre, folio 9. Apenas murió esta bienaventurada sierva. Y así, en muchos lugares allí, considerando que pasando un siglo de la prescripción urbanaria del culto, es decir, 100 años que se cuentan desde 1534 hasta 1634, en cuyo lapso de tiempo los documentos publicados de escritores producen argumentos sobre el culto de los siervos de Dios, muchos escritores ilustres en vida y doctrina, de regiones muy diversas y lejanas entre sí, pertenecientes a diversas religiones, han alabado con palabras elocuentísimas las virtudes y milagros de Beatriz de Silva y la han llamado absolutamente grata a Dios, beata y santa, y con estas palabras han atestiguado su juicio y el de los otros sobre la santidad de Beatriz. Y así en las crónicas de los frailes menores, tercera parte compuesta por el reverendo Monseñor Marcos de Lisboa, obispo de Oporto, Venecia, de 1606 se lee: amada de Dios, pasó su celestial esposo, a la cual por la reina terrena que dejó, reina con la del cielo eternamente. En la obra Origen de la Orden Seráfica Religión Franciscana, Roma, de 1637 se lee: hubo en otro tiempo una doncella nobilísima, se durmió en el Señor con la mayor serenidad. En la historia eclesiástica de los santos de España, el padre Juan de Marieta, parte tercera, libro 22, folio 46, impresa en 1596, citada por Pedro Alba y Astorga, se lee: en esta misma ciudad de Toledo, en el convento de la Concepción de Nuestra Señora, está la Santa Beatriz de Silva.
En la Crónica General de la Orden de San Benito, el padre Antonio de Yepes, OSB, impreso en 1609, folio 219, de la vida de doña Beatriz de Silva, volveré a tratar, porque la de esta santa está escrita. En la obra Vida de los Santos y Dominical Cisterciense del padre Ángel Manrique, Valladolid, de 1613, libro 1, folio 10, dice: la orden de las monjas que comúnmente llamamos de la Concepción y que está tan extendida en toda España, fue fundación de una santa monja nuestra, doña Beatriz de Silva. De allí salió a fundar esta orden bajo el Instituto Cisterciense, según consta de la bula de su aprobación, que a instancias de la misma santa otorgó el Papa Inocencio VIII. En la obra Historias admirables de las más ilustres, entre ellas menos conocidas, que están en el cielo, del padre Francisco de Vivar, Valladolid, 1618, se llama Beata por 3 veces. También aparece con el título de Beata en la obra canónica de la Orden de Frailes Menores, fundada por el padre Francisco del padre Bartolomé Cimarelli, franciscano, impresa en 1621, libro quinto, capítulo 12. En la obra Calendario de los Santos y Beatos más ilustres de la Orden de los Cistercienses, del padre Aubert Lemiré, protonotario apostólico, 1620, capítulo 17, página 369, se lee en el mes de octubre, día 8, Beatriz de Silva, fundadora en España de las monjas concepcionistas de la Bienaventurada Virgen María. En la obra Glorioso Francisco Redivivo Inglost, de 1625, en 6 libros, se le llama muchas veces planta celestial y beata. En este mismo libro del Tratado sobre la Sierva de Dios se lee la siguiente dedicatoria: a la admirable heroína, la Virgen Beata Beatriz de Silva, hija de un príncipe, hermosa en extremo y la más amable de las hijas de Sión, pero por la virtud. En el compendio historial de Garibay y Samayoa del año 1628, citada por el padre Antonio Brandao, SOS, en su tercera parte de la monarquía lusitana, impresa en Lisboa, 1632, folio 79, libro 9, capítulo 7, capítulo 6, donde transcribe de la obra anterior la Santa Doña Beatriz. En el Menologio Cisterciense del padre Crisóstomo Enríquez Amberes, de 1630, en el folio 340, se lee: 8 de octubre en Toledo, España, la muerte de la Beata Beatriz, de todo lo cual hay testimonios registrados en este proceso. Considerando que esta misma opinión y veneración de los fieles para con la sierva de Dios Beatriz de Silva en el mencionado espacio de 100 años fue atestiguada por algunos pintores y que a pesar del paso del tiempo ha seguido atestiguando hasta nuestros días, como puede ver en 3 tablas, reconocidas entre otras por los peritos, cuyos testimonios están registrados en las actas de este proceso. Las 2 primeras tablas pertenecen a un tríptico del convento de la Concepción de Ágreda y representan a Beatriz en el santo cortejo y asistencia del seráfico San Francisco de Asís y de la angélica Virgen Santa Clara, sin que se oponga al juicio de la santidad de la sierva de Dios el que no aparezca rodeada ni de rayos ni de aureola, puesto que ni la misma Virgen Santa Clara es representada con ellos en el tablazo. Bueno, hasta aquí dejamos de esta cápsula en la que estamos hablando sobre la confirmación del culto. Mañana vamos a ver la segunda parte, donde se van a presentar que no es una leyenda la vida de nuestra fundadora, sino que varios escritores franciscanos, cistercienses, benedictinos y otros van a estar explicando que van en la historia de sus santos y de la historia de su misma orden, va apareciendo la vida de esta santa. Unos con escritos más largos, otros más breves, pero reconociendo que en el caminar de su historia está esta santa también a la que reconocen. Bueno, no te lo pierdas, nos vemos mañana.